Selaví, formato de vida de congruencia y fortaleza, de un grupo de personas comprometidas hacia un fin: la ayuda, la asistencia, la alegría, el pernotar que cada uno de los seres humanos somos diferentes. Selaví, gran compañía de amigos y compañeros. Se la vi, gran formato de amor. Se la vi, congruencia de trabajo con amor. Se la vi, Dios con nosotros. Se la vi, lo que queremos es amar, trabajando siempre sin cesar venceremos, porque detrás de la montaña, detrás de la oscuridad, gran formato de amor. Se la vi celebrando la vida, congruencia de trabajo con amor. Se la vi. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren y donde nos vean. Bueno, pues continuamos aquí y yo feliz de la vida, una servidora, Araceli Campos Hernández, Cheli, como me conocen, y pues aquí saludándoles, queridos amigos, familia, comunidad de Celaví y todas las almas que hoy se reúnen con el mismo propósito, crecer, sanar y expandir nuestra conciencia. Y es un honor para mí, ya lo están viendo aquí el cuadro, eh, presentar a este ser maravilloso que está a punto de acompañarnos y compartirnos desde su alma, desde su ser, con todo su cariño, con todo su amor, esta ponencia para este segundo encuentro internacional holístico Selaví 2025. Salud, bienestar y educación integral, que es de lo que estamos hablando, es de donde estamos dedicándole este espacio. Y bueno, tenemos la dicha de recibir a este ser, a esta persona, amigo, que tiene la pasión de igual manera por ayudar. Y esta nueva forma de vida que todos buscamos, tener esa mejor calidad de vida. Su labor refleja su inquebrantable trabajo y fortaleza por continuar aquí en la vida. Y eso es parte de la esencia de lo que es Selaví, celebrando la vida, celebrar la vida para sanar desde el ser y abrazar la magia que ocurre en cada uno de nosotros cuando decidimos o elegimos transformarnos. Y bueno, permítanme presentarles a Radamés Garay, que hoy nos va a presentar su ponencia con el título de Sobreviviente de un intento de suicidio. Y quiero pedirles que abran su corazón, su mente para recibir este mensaje que hoy él nos va a compartir con todo su corazón. Démosle un caluroso y fuerte aplauso. Bienvenido, Ramés. Vamos adelante. El micrófono, la sala es toda suya. Adelante. Gracias. Antes que todo, quiero agradecer a
A Shelly, Shelly, gracias por la oportunidad que me permites de poder participar de este segundo encuentro internacional holístico CELAVI 2025. Mi nombre, como dijiste, mi nombre es Radamés Garay Rodríguez. Soy padre de una hija cuyo nombre es Abigail. Sí, te escuchamos bien y queremos. Prosigo. Sí, adelante, adelante. Okay. Cuyo nombre es Abigail. El nombre de mi hijo es Alexander. Tengo un nieto precioso que se llama Lucas y mi esposa es María. Pertenezco a la Iglesia Discípulos de Cristo en Cerro Gordo, Puerto Rico. Y permíteme comenzar dando mi testimonio. Cuando yo era niño y tenía 6 meses, me caí de una hamaca. Luego de haberme caído de esa hamaca, 6 meses posterior a ese evento, desarrollé la condición de epilepsia. Fueron los médicos que a través de estudios y diagnósticos pudieron dar con esa condición y determinar que en efecto la caída que yo tuve cuando tenía 6 meses fue la que me provocó esa dolencia, la cual parecía hasta el día de hoy. Pasaron los años, yo pude estudiar, pude ir a la universidad, pude independizarme, pude trabajar en una base militar en Texas como tecnólogo radiológico, pero llegó un momento en mi vida como paciente que no pude ejercer más mi profesión como técnico de rayos X, porque para aquel entonces me estaban dando 15 convulsiones mensuales. Fue en aquel momento que yo decido volver a Puerto Rico y cuando vengo a Puerto Rico me integro a la sociedad donde Dios me permitió regresar a mi isla. Ahí rápidamente busqué alternativas médicas con mis neurólogos para ver qué tratamientos tenían disponibles para poder tratar esta dolencia que tanto me aquejaba y que por años había quejado mi cuerpo y ahora más que nunca que estaba teniendo 15 convulsiones mensuales. Fue en ese entonces cuando mi neurólogo me refirió a otro especialista para que ellos determinaran a través de pruebas médicas si yo era un candidato viable para una operación conocida como lobectomía del lóbulo temporal derecho. Y los estudios demostraron que en efecto yo era un candidato perfecto, dado el caso de que esas electricidades anormales que se desencadenaban en mi cerebro, el foco estaba localizado particularmente en el área derecho de mi cerebro, en el lóbulo temporal derecho, y ellos entendían que era una operación bastante factible, ya que en Puerto Rico se habían hecho numerosas intervenciones quirúrgicas de esa naturaleza. 9 meses después de haber sido sometido a esa cirugía, aparecieron en mi cuerpo una serie de síntomas que para mí no eran normales, síntomas como depresión, ansiedad, tristeza, aislamiento social y otros síntomas más que en aquel momento yo no entendía, pero que resultó ser que eran efectos secundarios de la operación a la que me había sometido. Quiero puntualizar que esa operación en aquel momento fue todo un éxito. Después de yo tener después de haber sido sometido a esa cirugía, yo no volví a convulsar. Pero sí, se desencadenaron de mí, como dije, todos esos síntomas que mencioné anteriormente. Puedo señalar que recuerdo un domingo yendo para la iglesia, antes de ir para la iglesia, tomé la cuchilla de la cocina, tomé la soga que había en el laundry, me tomé las pastillas que yo tomaba para poder dormir y me las llevé todas juntas en una bolsa mientras iba a la iglesia. Ese día llegué a la iglesia un domingo por la mañana, participé del culto, me gocé del culto y una vez finalizado el servicio, fui rumbo a mi automóvil
buscando un lugar donde yo pudiera o cortarme las venas, o tomarme las pastillas y envenenarme, o con la soga quitarme la vida. Fui buscando un lugar por diferentes partes de Bayamón, cerca donde estaba la iglesia, hasta que finalmente encontré un lugar apropiado para poder llevar a cabo esa ejecución. Recuerdo que me armé de valor, me tomé las pastillas, me puse la soga al cuello, le hice un nudo y me tiré a ahorcar. No recuerdo más nada después de eso. Sí recuerdo y sí escuché cuando la soga apretó mi garganta. Sentí ese sonido del clac que hizo, que laceró mis cuerdas vocales y mi garganta cuando la soga apretó mi cuello en aquel instante. No puedo decir con exactitud todo lo que pasé porque desde ese entonces dependí exactamente de todo lo que mi familia pudo decirme. Eran las 6 de la tarde y todavía yo no había llegado a mi casa. Normalmente el servicio al que yo asisto en la iglesia terminaba a la 1 de la tarde. Cuando mi esposa se da cuenta que yo no había llegado y en la desesperación de querer saber qué es lo que estaba pasando conmigo, empezó a llamar a mi celular y yo no respondía. Fue ahí donde mi cuñada le dice a mi esposa, mira, cuando yo salí del culto, yo pasé por esa carretera y yo vi un automóvil parecido al tuyo, al que tu esposo estaba guiando. Vamos para allá a ver si es el automóvil de él y qué está pasando. Allí fue mi esposa, fue mi hijo, fueron inmediatamente a aquel lugar y me encontraron prácticamente en un estado moribundo. Ellos fueron los responsables de tener que cortar la soga y tener que lidiar con toda esa situación, con aquel cuadro que ellos se encontraron. Llamaron al 911, me llevaron al hospital más cercano y allí en el hospital me atendieron, me limpiaron el estómago, pudieron sacar las pastillas que me había tomado y me dejaron hospitalizado hasta el día siguiente. De ahí al día siguiente me trasladaron a un instituto de salud mental donde estuve hospitalizado por aproximadamente una semana. Puedo decir que para aquellas personas que han tenido la oportunidad de estar hospitalizados en una institución de salud mental, no es fácil. No es fácil, pero al mismo tiempo fue sanador. Fue sanador porque entre preguntas y preguntas, los psiquiatras y los psicólogos que me estaban atendiendo empezaron a cuestionar, empezaron a preguntar qué fue lo que me motivó a mí a llevarme a tomar esa decisión tan drástica. Hasta ese momento yo desconocía qué era lo que estaba pasando y por qué yo había caído en ese estado de ansiedad y depresión. Mi médico primario me había enviado a hacer diferentes análisis y no daban con el resultado de todo lo que estaba pasando en mi cuerpo. Había perdido 90 libras. Estaba pesando 90 libras en ese momento. Y de tantas preguntas que me hicieron en el hospital, ahí fue que los médicos pudieron encontrar cuál fue la causa que me llevó a mí a tomar la decisión de quitarme la vida de la forma en que intenté hacerlo. Y ellos pudieron demostrar que la causa fue una depresión profunda como resultado de esa operación. Permítame decir, como yo decía en días pasados en una emisora de radio donde me invitaron aquí en Puerto Rico, que cuando yo decidí tomar la decisión de someterme a esta cirugía, los médicos me dijeron, tenemos un 80% de que esta operación sea todo un éxito y tenemos un 15% de que cosas puedan suceder. Y en efecto, en ese 15% fue el resultado de los efectos secundarios que ocurrieron en mi cuerpo, tal y como los médicos habían dicho de que algo podía suceder dentro de ese marco de 15%. Esto que me ocurrió a mí no es distinto a lo que le puede ocurrir a cualquier persona que se somete a una cirugía de rodilla y tiene algún efecto secundario cuando es sometido a una cirugía de rodilla.
o una cirugía de hombro. Toda cirugía, ya sea una cirugía mayor o una cirugía menor, tiene sus efectos secundarios. En mi caso, yo tuve el efecto secundario de haber pasado por una depresión profunda, que fue la que me llevó a cometer este acto. 8 meses después de yo haber intentado quitarme la vida para verano del año pasado, del 2024, yo comencé a experimentar recuperación en mi cuerpo, donde ya yo comencé a ver las cosas más claras, con más claridad. Mi mente ya estaba más lúcida. Yo pintaba. Antes de someterme a esta cirugía, yo era pintor, pintaba. Y cuando mi cuerpo comenzó a experimentar sanidad, yo pude empezar a pintar de nuevo de la misma forma en que lo hacía antes. Si usted viene a mi casa, usted puede ver que las pinturas que yo tengo en la sala de mi casa fueron hechas por mí. Otra cosa que yo comencé a experimentar cuando Dios comenzó a darle salud a mi cuerpo fue que me acerqué a las Sagradas Escrituras y podía leer la Biblia y entender cosas que durante el proceso de salud que me había llevado a ese quebranto ya yo no podía entender. Ahora podía entenderla con claridad, podía entender cuando leía un versículo, podía sentarme con mi esposa y desde la tranquilidad de la sala ver una película y poder entender la trama de lo que allí se estaba, de lo que se estaba dando en esa película. Para mi esposa fueron momentos sumamente difíciles y agotadores, al igual que para mi hijo, para mi hija y para mi familia inmediata. En Puerto Rico, permítanme compartir con ustedes, en Puerto Rico se ha demostrado que el Instituto de Estadística de Puerto Rico señaló que para el año 2025, en lo que va de años, aquí en Puerto Rico, aproximadamente 144 personas se han quitado la vida. Desde 2020 hasta 2025, 822 personas se han quitado la vida en ese periodo de tiempo, entre 2020 y el 2025. Las estadísticas aquí en Puerto Rico señalan que por cada persona que comete suicidio, hay 20 personas que han intentado quitarse la vida o la están considerando. En días recientes, mientras estábamos compartiendo y estaba viendo la televisión en mi casa, salió la noticia de que en Puerto Rico ya muchos de nuestros jóvenes que están siendo afectados por problemas de salud mental están recurriendo a hospitales de instituciones psiquiátricas y los están recibiendo para poderlos atender, porque la situación de salud mental en Puerto Rico se ha afectado grandemente. Y no solamente en Puerto Rico, yo creo que esto es una situación que afecta diferentes países y diferentes nacionalidades. Dios me dio la oportunidad de poder escribir un libro hace poco. El título de mi libro es Detente. Es un título simbólico, pero también es un título literario. Es detente porque en aquel momento, cuando yo estaba en aquel momento de inflexión, cuando intenté quitarme la vida, yo quise que por allí, donde yo me intenté quitarme la vida, era una carretera muy transitable. Y yo quise, en el fondo de mi ser, yo esperaba que tal vez alguien viera lo que yo estaba tratando de hacer y se detuviera y me ayudara y me dijera: mira, detente, no lo hagas. Pero no ocurrió de esa forma. Yo no soy escritor, nunca había escrito un libro, pero Dios me dio la oportunidad de escribir este libro, como dije anteriormente, el título de Detente, donde yo plasmo mi vivencia, donde yo plasmo este testimonio. Y Dios me permitió poderlo escribir para poderlo compartir con aquellas personas que en el día de hoy han intentado quitarse la vida o están considerando quitarse la vida. Permíteme decirte, tú que me escuchas, el suicidio no es la alternativa para la problemática de tu vida.
Créeme que hay uno que está más interesado en ti y que te puede dar la alternativa que tú estás buscando. Es Jesús de Nazaret. Este libro, como le estaba diciendo, yo tengo abordo varios temas y abordo el tema de cómo ocurrieron todos los hechos. También abordo el tema de cómo Dios, desde diciembre del año pasado, cómo Dios comenzó a tratar conmigo para que yo escribiera este libro. Y yo me rehusaba a escribirlo porque narrar esta historia implicaba tener que atender unos asuntos que ya yo consideraba que estaban sumamente borrados de mi memoria o que yo particularmente no quería revivirlos. Implicaba también tener que hablar con mi hijo, con mi esposa, con mi hija, para que ellos me contaran qué fue lo que ellos vieron, qué fue lo que a ellos les tocó vivir. Y yo no quería tocar esa fibra que pudiera despertar en ellos esas emociones que yo entendía que posiblemente estaban dormidas. Llegó el momento en que yo me tuve que sentar a hablar con mi hija Abigail para que ella me contara qué fue lo que a ella le tocó vivir durante todo ese tiempo. Y ella me cuenta que en ese momento ella estaba en los exámenes finales en la universidad y para ella fue muy triste, para ella fue muy doloroso haber visto esa situación por la que yo tuve que atravesar. También me senté con mi hijo Alexander para que él me explicara qué fue lo que él tuvo que ver, qué fue lo que había pasado. Y una de las cosas que a mí como hombre y como padre más me impresionó fue cuando él, respondiendo a mis preguntas, me dice, ¿sabes qué? Yo como hijo siempre tuve la sensación de que tú como padre debía de estar siempre presto para atendernos a nosotros como hijos. Para mí fue una desilusión increíble que tú tuvieras intentado quitar la vida de la forma en que lo hiciste. No esperaba eso de ti. No esperaba eso de ti. Tengo resentimientos. Tengo resentimientos que yo entiendo que Dios tiene que trabajar con ellos, pero preferiría dejar el espacio abierto para que nuestra relación poco a poco vaya creciendo hasta poder alcanzar hasta alcanzar tener esa relación que una vez tú y yo como padre tuvimos. Mi hija se casó, en esos días mi hija se casó. Yo veía distante la posibilidad de poder entregar a mi hija en el altar porque estaba frágil, estaba débil, pero a Dios le plació permitirme, darme el privilegio, darme la oportunidad de poder llevar a mi hija al altar junto con mi esposa y ser partícipe de ese evento tan particular y tan maravilloso en la vida de ella y en la vida de su esposo. Dios, después de todo esto que tuve que pasar, Dios nos dio el privilegio de poder tener un nieto, mi primer nieto. Estoy sumamente feliz de tener un niño, mi nieto Lucas. Lucas ha sido una fuente de gozo para nosotros, para nuestra familia y nos ha llenado de mucha felicidad. Verlo despertar por la mañana, escuchar su sonrisa es sumamente maravilloso para mi esposa, para mi hijo y para mí. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche a través de este canal o a través de esta entrevista o este simposio, pero permíteme decirte, cualquiera sea la situación que tú estés atravesando en el día de hoy, hay alternativas, como dije anteriormente. Se ha demostrado que la depresión, la ansiedad, la tristeza profunda y todos estos síntomas son síntomas que son tratables. Existe tratamiento, existe terapia, existe cura. Y yo te invito a que tú te acerques y busques ayuda profesional de tu médico primario,
de tu médico de cabecera o de tu médico de confianza, o que tu médico de cabecera o tu médico de confianza te dirija al profesional que él mejor entienda, que puede tratar la situación por la cual tú estás atravesando el día de hoy. Yo puedo dar como testimonio que cuando yo salí de aquel hospital de salud mental, yo estaba tomando 10 pastillas para poder tratar la situación por la que atravesé. Hoy, el día de hoy, solamente estoy tomando una pastilla porque las demás me las quitaron. Y eso es algo que lo hace Dios. Dios lo hizo y a Él sea la gloria. Dios me ha permitido, después de este evento, después de esta situación, poder llegar a diferentes foros como este y diferentes escenarios donde yo jamás pensaba que iba a poder llegar, o donde yo jamás pensaba que iba a poder estar dando el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida y de lo que Dios puede hacer contigo en el día de hoy. Una de las cosas que yo experimenté mientras estaba escribiendo el libro fue que cuando yo tenía ya 21 páginas escritas y me acerco a la persona que iba a estar editando mi libro, y cuando yo le pregunto, Maida, dime si este libro tiene potencial, ella empezó a llorar porque el libro ministró a su vida. Y ella me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar mi trabajo profesional, no te voy a cobrar un centavo, porque tengo fe en que esta historia va a llegar y va a tocar el corazón de muchas personas. Ya cuando teníamos aproximadamente en la parte final del libro, ya finalizando, Dios me habla. Ese día yo estaba hablando con una persona y esa persona me dice, mi siervo, detente y no escribas más, porque lo que ya escribiste, escrito está. Lo demás, déjalo en mis manos. Cuando yo escuché esas palabras y me moví hacia la cocina de mi casa, yo sentí en el espíritu una voz que me dijo, oye, mi siervo, ¿te acuerdas cuando te dije hace un par de minutos atrás que te detuvieras y no hablaras? Yo entendí que era Dios hablando a mi vida, diciéndome, te doy esa señal para que sepas a dónde te voy a llevar y cómo te voy a usar. Yo espero que este testimonio en la noche de hoy haya sido de edificación para sus vidas, haya sido de edificación para ustedes, y que cualquiera sea la circunstancia que esté tocando tu cuerpo, tu espíritu, tu ser, tú puedas acudir a aquel que todo lo puede, aquel que todo lo hace y aquel que todo lo soluciona. Jesús de Nazaret, Dios te bendiga, Dios te guarde, y gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes este testimonio. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido un deleite escuchar esta maravillosa historia de vida con este mensaje tan profundo. Quiero darte las gracias en nombre de la familia Selaví, de todos nuestros colaboradores, por venir a compartir desde tu ser, desde tu corazón, parte importante de tu vida, porque sé que hoy has sembrado esa semilla en muchos y esto dará frutos muy pronto y vas a ver que así lo va a hacer. Radamés Garay, muchísimas Sí. gracias por esto, por esa oportunidad también para una servidora de conocer más sobre ti, por tu presencia, por tu entrega y por todo lo que hoy nos dejas, esta luz, esta claridad de esperanza de que sí se puede. Cuando te tomas de la mano de la divinidad y cuando lo pones a Él como escudo para que te sostenga, para que te cubra y te proteja. De verdad, muchísimas gracias. Sí, adelante. Shelly, antes que te vayas, me dices un poco acerca de qué es Selaví y a qué audiencia impacta. Selaví quiere decir celebrando la vida. Ok,
celebrando la vida y a qué, o sea, aquí hacia dónde llegamos, llegamos a todas partes del mundo. Qué Estamos bendición. en Europa, en todo lo que es Latinoamérica, estamos también en parte, ya llegamos al continente asiático, porque a Wow. través de nuestra revista, que también más adelante te vamos a invitar a que colabores para que nos hayas llegado un artículo. Y con la revista que también vamos a cumplir 2 años en diciembre, es nuestro segundo aniversario, con la fundación ya tenemos 5 años trabajando de manera abierta a que los conozca el mundo. Pero de manera anónima tenemos trabajando 15 años, más de 15 años. Entonces, quiero decirte que llevamos más de 20 años haciendo esta labor altruista, ayudando, tenemos grupos de ayuda, oración los lunes, los miércoles tenemos estudio de un libro, club de lectura, y los Ok. viernes tenemos grupo de apoyo mutuo emocional para sanar, todos en conjunto. Son grupos anónimos donde compartimos experiencias mutuas y a los que te invitamos de igual manera a que te sumes, ya que estaremos haciendo llegar para que te unas a nosotros, te unas a la familia Selaví. Y de igual manera los invito a que vean la primera ponencia en donde yo comparto todo lo que es el AVI, cómo nació, cómo es que surge todo esto y cómo yo también siendo sobreviviente de cáncer, eh, tengo ese llamado apostólico a compartir un mensaje de amor, de fe, de fortaleza y de esperanza. Entonces, bueno, pues ha sido un deleite, lo vuelvo a decir. Quiero despedirte con un fuerte aplauso, caluroso Gracias. abrazo, bendiciones infinitas y darle las gracias a todo el público que nos va a ver, que nos van a ver en el momento que salga esta transmisión y que si tú lo viste y te gustó, lo vuelvas a ver las veces que sea necesaria en el canal de YouTube. Y vuelve a ver las demás ponencias, sigue con nosotros, recuerda que son 3 días, 25, 26 y 27, van a quedar grabadas ahí, y si está en tus manos querernos apoyar con un donativo, que no afecte tu economía, que sea de corazón. Esto es para seguir compartiendo con todos, para seguir abriendo espacios y para que todo aquel que necesite apoyo pueda unirse también con nosotros. La revista se difunde de manera gratuita y los grupos también son gratuitos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, gracias a todos, gracias a Dios, gracias por tu sabiduría, por tu energía, por todo lo que nos diste. Radamés Garay, ¿a dónde te puede localizar? ¿Ya dices tus redes sociales? No. Sí, mira, se pueden comunicar conmigo a mi nombre Radamés. Escribe Radamés y después de la S una U y una S. Radamesus arroba gmail.com. ¿Lo puedes anotar? Okay. Radamesus arroba. Uh-huh. Escribe mi nombre Radamés Okay. y después de la S una U y una S. Uh-huh. radamesus@gmail.com. De todas formas, yo te voy a enviar mi correo electrónico para que lo tengas escrito en el Muy bien, celular. Te lo voy a ir a enviar desde ahora. está perfecto. Ya, ahora sí que seguiremos en comunicación y muchísimas gracias por tu disponibilidad. Y aquí continuamos. No se pierda nuestro segundo encuentro internacional holístico Selaví.
salud, bienestar y educación integral. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Gracias por darme la oportunidad de poder compartir con tu audiencia y por invitarme a este segundo encuentro. Dios te Muchísimas bendiga. gracias. Desde Puerto Rico y desde México, saludos fraternales. Vale, te guarde. Bye, bye, bye. Familia, Encantado, te guarde. Bye. hasta luego. Bendiciones. Gracias. Dios te guarde.